Y si ustedes, amigos, se ponen a escuchar la letra de esta canción, podrán comprender tal vez un poco los visos, los colores, los sentimientos que pasan dentro de una persona que tiene una tristeza profunda, al punto de muchas veces pensar en quitarse la vida. El tema de hoy en Espacio Vital tiene que ver con el suicidio, y esto al propósito de que el 10 de septiembre se celebra justamente ese día, conmemorando o procurando hablar de las medidas de prevención. Nuestro país no es un país ajeno al suicidio, es un país que todos los días al menos un caso de suicidio se registra, y es más, el doble de personas ya han pasado por su mente esta idea de suicidio. Y no solamente pasa en personas mayores, lamentablemente las cifras que va registrando nuestro país tiene que ver con gente joven. Por ejemplo, les doy el caso de datos que nos alcanza el SINADEF. El año 2022 se presentaron 686 casos por suicidio, 463 de los cuales corresponden al sexo masculino, 223 al sexo femenino, pero un total de 20% es población entre 15 y 19 años. Y además ponemos esta música de fondo por una razón, porque Juanes, quien es el grupo que interpreta y en realidad el vocalista, hace poco anunció en las redes sociales cómo se sentía él, porque está luchando contra la depresión. Y él manifestó que no quería ni mirarse al espejo, que no quería ni siquiera escuchar sus canciones, que se sentía mal. Y eso tiene que hacernos pensar que la depresión no solamente ocurre en personas que la están pasando mal. Hay personas que lo pueden tener todo o aparentemente estar súper felices y de pronto aparecer estas situaciones. El día de hoy en Espacio Vital, amigos, queremos así, tener una suerte de cebolla, ir pelando cáscara a cáscara, una a una, para poder agarrar el fondo del asunto, porque tenemos que comprender qué es el suicidio, cuáles son estos signos de alerta para poder prevenir y sobre todo auxiliar a aquella persona que puede estar pasando en esa situación. Hoy me acompaña el doctor Jan Ro Aguirre de Dios, quien es médico psiquiatra, jefe del Centro de Salud Mental Comunitaria de La Victoria del Ministerio de Salud, quien además es especialista en suicidio. Y yo no me presenté, soy Sara Abu Sabah, nutricionista, amigos, y hoy los acompaño por el doctor Elmer Huerta. Doctor Aguirre, muchas gracias por estar con nosotros y poder compartir con nosotros información tan sensible realmente, ¿no? El suicidio es una tragedia para quien vive el proceso hasta ese punto final y para la familia. Bueno, muchísimas gracias. Primero, encantado de estar en este espacio y que los medios puedan darle voz justamente a un tema tan importante y abordarlo con responsabilidad como lo es el suicidio. Tú has dicho algo muy importante, ¿no? A nivel nacional, las cifras de actos suicidas, ¿no?, dados por el SINADEF nos dan una alarma bastante alta, que nuestros jóvenes en edad productiva, ¿no?, porque incluso acabas de mencionar desde los 14 a los 19 años es aproximadamente el 21%, ¿no?, de los casos que se han registrado el año pasado. Pero también hay otro datito extra, que desde los 20 a los 24 años está el otro 17%. Entonces una población bastante joven. Si tú sumas entre los 14 y los 25 años de edad, estamos hablando de un 37 o un 38% de los suicidios que se consumaron el año pasado. Entonces, esto nos llama muchísimo la alerta de que estamos hablando de que el 40% prácticamente ha incurrido en actos suicidas en esta población tan joven. Y entendieron también que el suicidio es una de las primeras causas de morbimortalidad a nivel internacional, entre una de las 10. Entonces, es importante que hablemos de forma responsable sobre el suicidio. Y este tema, obviamente, que vamos a tocar justamente por el Día Internacional de la Prevención contra el Suicidio, es crear conciencia de que el suicidio se puede prevenir. Y has dicho algo maravilloso. Nosotros tendemos la idea o la fantasía de que la persona que sufre de suicidio o que tiene depresión es una persona que no debería tenerla porque quizá lo tiene todo, ¿no? Por ejemplo, como el caso que hablabas de Juanes. Y hay que entender que la depresión es una enfermedad como cualquier otra, y que no está sujeta generalmente a situaciones, ¿no?, donde tengamos una causa única. El fenómeno de la depresión, en la salud mental y en otro tipo de trastornos mentales no tiene una única causa, es multifactorial, y el suicidio o las ideas suicidas es muy compleja de poder abordar. Por eso que es importantísimo no ser tan reduccionista en algunos casos, decir por esta razón es o lo tiene todo, sino más bien entender a la persona como un todo para poder ver en qué parte
de su ánimo de vida, de su manera de desenvolverse, está pasando algo. Y hay que entender justamente los factores de riesgo. Y eso es bien importante y los vamos a tocar definitivamente. Y yo quería decirles también que no solamente Juanes ha sido el único artista o persona reconocida que acaba de anunciar que viene luchando contra la depresión. Alejandro Sanz también hace poco lo comentó, y ayer justamente aquí en los estudios de RPP conversábamos con Dani Úbeda, que es un cantante bastante famoso, muy conocido, y él justamente compone una canción que se llama Tormenta al propósito de que su hermano lamentablemente fallece tras COVID, y luego él entra en un estado de depresión y canta esta canción justamente para tomar conciencia. Entonces esto, amigos, no es que sea una moda, es que tenemos que tomar conciencia del problema para poder actuar. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Es lo que vamos a contarles luego de escuchar a nuestros anunciantes. 11:50 de la mañana, amigos. Esto es Espacio Vital. Les saluda Sara Abu Sabah, hoy por el doctor Elmer Huerta. Y el tema de conversación el día de hoy es fundamental y está trascendental, diría yo, porque cuando ocurre un suicidio, no solamente afecta a esa persona que viene padeciendo toda esta situación, sino sobre todo a todo el entorno familiar y social de esta persona. ¿Cuáles son los signos que alertan que una persona quiere suicidarse? Es lo que queremos terminar el programa del día de hoy más adelante para que se quede bien clarito cuáles son estos signos de alerta y sobre todo cómo vamos a actuar frente a esto. También queremos conocer los factores de riesgo y es por eso que le reitero esta pregunta al doctor Yanro Aguirre de Dios, quien es médico psiquiatra. ¿Qué signos de alerta, antes de los signos de alerta, cuáles son estos factores de riesgo? Porque nos damos cuenta que si bien hay artistas que son muy famosos, que nos están manifestando que ellos tienen depresión, de alguna manera nos deja entender de que no solamente a quienes aparentemente son felices o lo tienen todo, digamos, están protegidos, sino que más bien le puede dar a cualquiera. Sí, porque si entendemos nosotros el proceso de salud mental como un proceso de enfermedad, que creo que es parte de lo que nosotros tenemos que hacer énfasis, porque si lo vemos desde otro lado, un lado más reduccionista, un lado como pon de tu parte, ¿no? Como muchas veces escuchamos, damos coincidencia o lo que damos a entender es que la persona puede controlar ese proceso. Y realmente no es así. Tenemos factores de riesgo y los factores de riesgo realmente... ¿Cuáles son? Más involucrados antecedentes personales, ¿no? O familiares. O sea, que alguien haya querido antes intentar suicidarse. Sí, los suicidios previos es un factor de riesgo. Pero hablamos un poquito más del punto de vista familiar. Algún familiar que tenga algún trastorno mental hace que la persona pueda tener 5 veces más riesgo que la población general en tener un problema de salud mental. Y si concadenamos que los episodios depresivos a nivel de nuestro país es una de las primeras causas que están relacionadas con los intentos suicidios, pues ahí tenemos que hacer énfasis en la parte de la prevención. Otro de los factores de riesgo es el problema económicos, por ejemplo. Problemas relacionados incluso a violencia a temprana edad. Ya que a veces no hablamos mucho de eso, ¿no? Violencia de todo tipo, desde abusos sexuales o abuso físico o algún tipo de carencia a nivel de la infancia. Y esto hace pues porque las personas que sufren esto, su cerebro está en formación y justamente pues va a marcar de una manera pues a futuro que puede haber una propensión a este tipo de expresión de la enfermedad. También podemos ver los factores relacionados actualmente con la COVID-19. Y estamos hablando con este punto desde el ámbito social, ¿no? ¿Cuánta gente no perdió su empleo, por ejemplo? ¿Cuánta gente no perdió un familiar dentro de este proceso de pandemia? ¿Cuánta gente no tuvo que cambiar su estilo de vida, trabajo, actividades diarias? Y todo eso repercutió porque no le dio tiempo a la persona de poder adaptarse rápidamente a los cambios. Porque, bueno, nos acordamos que fue casi de la noche a la mañana. Muchísimas situaciones que hicieron pues que la gente perdiera incluso trabajos o que trabajara además para poder compensar horas. Entonces, fíjese que todas estas situaciones de eventos vitales estresantes que puede tener una persona son factores de riesgo y condicionan a que podamos padecerlo. En realidad, cualquiera podría ser vulnerable a tener, digamos, estos factores de riesgo para pensar en una acción suicida. ¿Cómo es este proceso? ¿Qué va pasando? O sea, ¿siempre se tiene depresión previamente o puede venir una idea que de pronto aparece y se mantiene? ¿Cómo es este proceso en la persona que sufre? Entre el 85% y el 90% de las personas que hacen un intento suicida tienen un trastorno mental de base. Este trastorno mental de base puede ser la depresión, puede ser trastorno bipolar, trastornos de ansiedad, esquizofrenia, consumo de sustancias, entre otros. Y hay un grupo muy chiquitito, entre el 10-12%, que puede estar relacionado aparte de caracteres de personalidad, ¿no? Como la impulsividad
O puedes relacionar algún tipo de enfermedad terminal, por ejemplo, cuando recibes un diagnóstico que tienes HIV, por ejemplo, cáncer, que puede precipitar, ¿no?, que haya un desenlace fatal o que la persona quiera pues tomar su vida por su propia mano, ¿no? Ahora, todo esto está en la mente. ¿Cómo es que la persona que está en el entorno se puede dar cuenta de que hay señales de intento de suicidio? Esa pregunta es maravillosa y es la base de la prevención del suicidio. Si nosotros nos damos cuenta de que esto no es un proceso rápido, y eso también hay que tenerlo en cuenta, o sea, no es que yo hoy, o bueno, la gran mayoría no, hoy yo pienso en algo y mañana me estoy suicidando. No, es un proceso de pensamiento que viene en la mayor rasgos de manera lenta y progresiva, porque una persona va a empezar lo que se llama el proceso de pensamiento, y ese proceso de pensamiento viene con ideas de minusvalía, por ejemplo, ¿no? Empieza a cuestionarse. O sea, me siento menos, no soy bueno para tal cosa. Que no sirvo para nada, que soy una carga para mi familia. Y eso puede progresar en que, bueno, si todo está tan mal, ¿por qué mejor pues no me lleva a Dios, por ejemplo, ¿no? O que alguien pues termine con esto de una vez. Y después puedo pensar más adelante que quizá pues si esto no ha pasado, pues lo hago yo. Entonces, este proceso de pensamiento en decreciendo hace que los pensamientos suicidas puedan anidarse en las personas hasta llegar al hecho de realizarlo, ¿no? ¿Y hay comportamientos que nos dan alguna señal? Sí, y es justamente lo que te decía, las señales de alarma son importantísimas. ¿Cuáles serían? Fíjate que hay de dos maneras de verlo. Una desde el propio individuo, o sea, desde la persona que lo está sufriendo, padeciendo, el hecho del aislamiento. ¿Ya? Una persona se tiende a aislar, tanto desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista social, desde el punto de vista relacional, ¿no?, dentro de su entorno. Otro pueden ser los cambios bruscos en su estado de ánimo, que generalmente pueden ser de tristeza o de irritabilidad. La persona se irrita, se pone colérica o molesta. Otro punto o otra señal también son los cambios dentro del nivel normal de una persona, porque si tú conoces a alguien, que comparte, por ejemplo, gente de trabajo, y empieza esa persona a sentirse solo o a manifestar de viva voz que me siento mal o me siento triste, entonces ese tipo de señales nos está alertando de que algo no va bien dentro del sistema de vida de esa persona. Y otro punto importante son cómo estas personas van a manifestar de viva voz su sintomatología. Que esto es algo que va más allá de la observación, porque las personas que incluso empiezan a sentirse así, raramente lo sienten como que hay algo que no está bien. O sea, pueden entender que este proceso está disminuyendo mi estado de ánimo, pero lo ven como una cuestión situacional, ¿no? Okay. Quizás es porque tengo un problema familiar o tengo este tipo de situación y no le dan a veces la importancia, el valor adecuada cuando ya esto empieza a afectar mi actividad diaria, mi trabajo, mis estudios, o incluso hasta mis relaciones interpersonales, problemas de pareja, problemas con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos. Y probablemente ahí sea la diferencia de diferenciar cuando me puedo sentir triste, que es una emoción que todos los seres humanos la podemos percibir en algún momento, a cuando ya la tristeza es parte de un problema de salud, ¿no? Y tiene que ver justamente cuando ya afecta mis actividades y mi socialización. Has dicho algo clave, ¿ya? La tristeza es parte de los síntomas de la depresión. Porque cuando uno dice depresión, todo inmediatamente la gente piensa que es tristeza. Es más, estamos utilizando la palabra depresión como algo muy coloquial. Más yo escucho a los jóvenes hablando, estoy depre porque salí mal en un examen, claro. Está depre porque se peleó con su pareja. Cuando realmente la palabra es triste. O sea, yo me siento triste porque ha pasado esta situación. Depresión engloba mucho más allá. Engloba comportamiento, engloba pensamiento y engloba sintomatología somática. Mucha gente piensa que depresión solamente es estar triste, cuando realmente la depresión tiene sintomatología somática. Me puede doler la cabeza, puedo tener problemas para dormir, o duermo mucho, o duermo poco, no me alimento bien, empiezo a descuidar mi aseo personal, ya no me baño como antes, ya no me arreglo como antes, mi apetito baja o aumenta. Y eso es parte de lo que tenemos que entender, que no hay nada dicho, ¿no? o determinante en salud mental, pero si empezamos a agarrar cada una de estas situaciones, claro, y se va armando un todo. Claro, se arma un rompecabezas y está la foto completa, ¿verdad? Por ejemplo, en la parte depresiva a mí me gusta dividirlo en 4 cuadrantes, ¿ya? Para hacerlo como más fácil de la comprensión. El primero sería el fundamental, que serían los síntomas de tristeza. Solamente quisiera pedirle que ese cuadrante nos lo explique luego de regresar, por favor, de escuchar el gran resumen de la hora. Pero amigos, quiero pedirles que por favor nos llamen por teléfono. El doctor nos ha descrito varias señales de alarma, que es como uno se siente y es como alguien puede observar a una persona
persona que pudiera estar cursando este problema. Hoy tienen la oportunidad de hablar con un especialista, de hacerle una consulta para que les dé las pautas necesarias. Voy a recordarles nuestras líneas telefónicas, el 212-4100, 212-7165 y el 0800-13-14-0, que es la línea gratuita para las diferentes regiones de nuestro país. Llámenos, aquí los esperamos luego del gran resumen de la hora. Con 8 minutos del mediodía, amigos, esto es Espacio Vital y sí, porque queremos cuidar tu salud. Hoy aquí estamos abriendo nuestras líneas telefónicas, el 212-4100, 212-7165 y el 0800, que es la línea gratuita para el interior del país. Pero también tenemos un WhatsApp al cual nos pueden dejar un mensaje de texto o también un mensaje de voz, 942-591-532, para que ustedes puedan dejar sus consultas. El día de hoy estamos hablando sobre los signos de alerta que llevan a una persona al suicidio, y esto en el marco del próximo Día Internacional de Prevención contra el Suicidio, que será el 10 de septiembre. Y ya nos están llegando consultas en esta oportunidad. Vamos a recibir, me parece que primero, la llamada telefónica de Alicia, que nos está llamando desde La Victoria. Hola Alicia, ¿cómo estás? El doctor te está escuchando. Doctora, ¿cómo está? Primero darle las gracias al doctor porque, como usted sabe, yo me trato en el preventorio de Gamarra y ahí nos ayudan un montón. Uh-huh. A veces, o sea, cuando yo llamo y usted me reconoce o voy allá y me dicen hola, y a veces eso te levanta. La pregunta es, doctor, yo tengo una hija que va a cumplir 21 y ella sufre de ansiedad igual que yo, pero a ella se le está, no sé si es la manera correcta, le está explotando por el cuerpo con enfermedades. A veces no sé qué hacer, y públicamente agradezco al doctor Eric y al doctor Diego de allá, porque ellos me ayudan, ¿no? Uh-huh. No, Alicia, no hagas esto, haz esto. Alicia linda, cuéntanos así rapidito, queremos escucharte, nos encantaría conversar contigo largo. Tú sabes, el tiempo en radio es un poco tirano y tenemos varias consultas, personas que quieren hacer también, despejar su inquietud. Concretamente, ¿en qué podemos ayudarte? ¿Qué es lo que necesitas del doctor? Primero, preguntarle al doctor si es cierto que la depresión, o sea, la ansiedad, o sea, puede explotar con enfermedades, o sea, manifestarse con enfermedades. Okay. No, manifestarse con enfermedades, y cuando ella está con su, digamos, no es la palabra correcta, es con el ataque, a veces le digo, pero sigue esto, ¿cuál es la forma que tengo que hacer yo para poder conversar? O sea, para poder ayudar. Que yo estoy con ella. Correcto. ¿Ya? Gracias, Alicia. Excelente tu pregunta, doctor. Alicia, gracias por tu pregunta. Entiendo que es una usuaria en nuestro Centro de Salud Mental. Al parecer sí, me parece que es de La Victoria. Ya. Chévere. Mira, es importantísimo esto, ¿no? Gracias más bien por tu llamada. Ella ha expresado también de que cuando ha ido la hemos atendido muy bien, y es parte también del sistema de salud mental comunitario que estamos ahorita en todo el país, ¿no? Disminuyendo la brecha de atención. Específicamente con su pregunta, si hay una relación entre los síntomas ansiosos y síntomas somáticos. Es más, cuando una persona está depresiva o está ansiosa, el nivel de inmunidad puede bajar y puede hacer que nosotros tengamos algún otro de patología externa. Ahora, ¿cómo poder ayudarla en este caso? Pues mira, te recomendaría, Alicia, número 1, que acudas al centro. Trata de ver si tu hija también te puede acompañar y poder conversar con ella, de repente abrir una historia clínica, uh-huh, hacerle una consulta y poder apoyarla en ese momento. Me parece que ella lo ha hecho. Yo creo que en el momento de crisis, de ansiedad, ella quiere darle una palabra para ayudar a calmar a su hija. En ese momento, ¿qué hacer? 3 cosas. Primero, abordar el punto de vista empático, tratar de que sea la persona que en este caso está ansiosa, que sea la que hable, ¿no? Uh-huh. Que pueda drenar todo lo que tenga. Escucharla de una manera empática, no restrictiva. Uh-huh. No digo que lo haga ella, no, ojo, pero generalmente vemos así, que a veces uno trata como de darle lo que funcionó para uno quizá. Claro, entonces escucharla primero. Escucharla atentamente y conectarla con sus propias logros o individuales que pueda tener cada uno de nosotros, conectarla con situaciones sociales, amigos, familiares que puedan ayudar también en ese aspecto, y tercero, con las especialistas en salud mental. Bien, tenemos otra consulta, esta vez desde Arequipa. Karina nos está llamando. ¿Cómo estás, Karina? Te escuchamos. Buenos días, señoritas. Buenos días, doctor. Mi consulta era en cuanto a mí. Yo, al parecer, a veces tengo depresiones, por el tema económico, por el tema familiar, pero eso solamente es de vez en cuando, ¿no? Cuando las cosas ya me abruman demasiado, entonces ni duermo, como usted decía,
no logro dormir bien, me descuido en mi aspecto personal. Entonces lo que yo quiero saber es, y cuando ya pasa o ya se van solucionando las cosas o encuentro una salida, es que nuevamente me levanto. Claro. Y nuevamente vuelvo a caer, ¿no? ¿Qué es lo que debo hacer para...? Excelente. Gracias, Karina. Muchísimas gracias por tu pregunta, Karina. Ya has ejemplificado lo que generalmente suele pasar, ¿no? Yo te recomendaría, número 1, de que acudas a una consulta médica, porque hay que definir si realmente lo que tú tienes es depresión o puede ser otro aspecto dentro del estado de ánimo, porque no solamente es depresión, puede ser trastorno mixto de ansiedad y depresión, puede ser una cuestión situacional, algo adaptativo, pero eso es algo que tenemos que definirlo en una consulta médica, porque lo que me llama la atención es que sea reiterativo, ¿no? Claro. Entonces pasa algo, hay un bajón anímico, volvemos se pasa el estresor y nos restablecemos. Esa situación de desbalance emocional hay que tratar, hay que ver realmente, darle una respuesta, darle un nombre y obviamente trabajarlo. ¿Por qué? Porque cuando estamos sometidos a estrés biológico tendemos también pues estas recaídas y podemos caer en una depresión, en otro tipo de trastornos y la idea es recibir la ayuda adecuada en el momento adecuado. Y hay un punto también que se coenlaza con lo que dices, es que muchas personas piensan que esto es hacernos la fuerte, por ejemplo, o yo puedo con todo. Y a veces es de valientes reconocer que no podemos con todo esto y que necesitamos una ayuda externa, que puede ser psicoterapéutica, puede ser farmacológica, pueden ser ambas inclusive, pero no tenemos por qué sufrir, tenemos que buscar la ayuda adecuada y tener un tratamiento que nos ayude a desenvolvernos en nuestra vida de forma cotidiana. Y hablando de valentías, doctor, nos ha ingresado un mensaje al WhatsApp. Amigos, les advierto que es un poquito fuerte, es bastante sensible, pero vamos a darle lectura porque esta es la situación que probablemente muchas personas viven. Nos escriben así: desde los 4 o 5 años me quise suicidar siempre. Tengo 63 años. Todo porque un mal ser humano me violó de niño y hundió mi vida. Por lo menos no soy violador, ni lo fui ni lo seré. Pero me fregaron. Vivo solo más de una década. Tengo esposa, 2 hijas, 2 hijos, 4 nietos. Y es cierto todo lo que hablan por la radio. Muchas gracias, señores. Y gracias a ti por escribirnos y tener la valentía de expresar esto, porque sirve para que otras personas que estén pasando por situaciones similares lo verbalicen y puedan buscar ayuda. Y mi pregunta sería, doctor, frente a este testimonio, ¿necesita igualmente acudir a una orientación de salud mental? ¿Le parece si eso me lo responde luego de acompañarnos, para escuchar a nuestros anunciantes y seguir hablando, amigos, sobre el suicidio? ¿Cuáles son esos signos de alerta? Los vamos a recordar, pero sobre todo, cómo manejar esta situación. Y sus consultas, por supuesto, a través de sus llamadas. Ya regresamos. Ya, amigos, y nosotros también queremos regalarles muchísimas rosas, pero estas representadas en información que el día de hoy estamos compartiendo con ustedes, porque el tema de lo que estamos hablando hoy es trascendental, es muy importante, porque tiene que ver con el deseo de acabar con la vida misma del propio ser humano, es decir, el suicidio. Y hay señales de alerta a las cuales tenemos que estar atentos. Y ya nuestro invitado, que es el doctor Yanro Aguirre de Dios, quien es médico psiquiatra y es jefe del Centro de Salud Mental Comunitaria de La Victoria del Ministerio de Salud, nos cuenta que eso primero empieza con un pensamiento de poca valía, no sirvo, no hago las cosas bien. Entonces luego viene ese pensamiento de, si no soy sirve ya, pues que Dios me lleve, que me pase algo. Pero cuando no sucede esto, empiezan a venir las ideas de cómo llevar a cabo este suicidio. Y de hecho, quienes son finalmente más efectivos en terminar con su vida, al parecer, son los varones, porque de las cifras que hemos dado del CINADEF, de los 686 casos que han ocurrido en el año 2022, 463 corresponden al sexo masculino, mientras que 223 al sexo femenino. ¿Por qué ocurre esto? Es algo que también vamos a conversar, pero antes habíamos compartido el testimonio valioso de quien nos escribió a nuestro WhatsApp. ¿Qué podemos comentarle a él? Sí, realmente agradecido por tu testimonio, porque es un testimonio valiente, es parte pues de que se está expresando, ¿no?, lo que le ha pasado. Obviamente lamentamos que esta situación sea así. Yo no sé si realmente él está en terapia o no, pero sería importante pues que busque una ayuda, una evaluación médica, y no necesariamente, y eso es un punto a recalcar, porque a veces sabemos que las consultas en el sector público pues pueden estar un poquito abarrotadas. Lo que se trata actualmente a nivel nacional es buscar justamente esa disminución de la brecha de salud mental. Y tenemos 2 opciones. Tenemos los centros de salud mentales comunitarios, que ya hay aproximadamente 248 a nivel nacional y 40 más en proyecto de terminarse este año, o sea, para
abarcar es una gran ayuda. muchísimo. Es más, no hay región en el país donde no haya un centro de salud mental. Okay. Y eso es algo importantísimo. Y los centros de salud mental trabajan en coordinación con atención primaria, ¿no? Si por algún motivo no puedo ir a estos centros de salud, ¿hay alguna otra opción? Sí, tenemos la opción 113, opción 5, donde ahí hay psicólogos que van a recibir las llamadas. Esa línea de atención está en las 24 horas, los 7 días a la semana. Buenísimo. Vamos a recordar. Ahí va a tener pues la orientación de un psicólogo donde quizá le pueda ayudar con su consulta inmediata o la orientación de ir a algún centro de salud mental. Claro que sí, sin duda es una herramienta válida también. Hay personas que tienen miedo, temor y esta podría ser un primer paso. Vamos a recibir a Mauricio, nos está llamando desde San Juan de Lurigancho y quiere hacer una consulta para un amigo de 24 años. Mauricio, te escuchamos. Hola, buenos días, doctora Monserrat. Buenos días, doctor. Buen día. Quería comentarle un problema. En este caso no es un problema que quizás también me está afectando también. Sí, Mauricio, un favor, ¿podrías hablar un poquito más alto que te estamos escuchando bajito, please? Ya. Lo que sucede es que yo tengo un amigo que tiene 24 años. Lamentablemente él está con el problema de las drogas ya desde la adolescencia. Y este problema lo que ha hecho es que quizás, por lo que le he observado yo a él, la muerte de su abuelo, que su mamá le haya dicho tú eres el culpable, o los problemas que ha tenido con sus parejas anteriormente. Y como también a veces se siente frustrado, decepcionado, porque no puede ser el hijo ideal para la mamá, a veces se deprime. Claro. Y rompe a llorar y no aguanta y a veces le dice, me quiero suicidar, me quiero morir. En algunas ocasiones, mucho tiempo atrás, menciono años atrás, él andaba en las calles reciclando o comiendo en la basura. Cuando yo lo conocí por primera vez, al joven, le dije, pues no, debes dedicarte a algo a trabajar, pero le decía, sal adelante poco a poco. Y me decía, la gente me ignora. La gente cuando andamos como drogadictos en la calle no nos quieren ayudarnos. Mauricio, Mauricio, solamente debido nuevamente a que tenemos varias consultas en espera, por favor, si tenemos más o menos el panorama de lo que nos estás expresando, ¿cuál sería tu pregunta para el doctor? A ver, él está vaya por primera vez al psicólogo, al Emilio Valdizán, pero ya se ha hecho atender con el psiquiatra y la pastilla, él dice, no me ayuda y no me ayuda. Okay. Quisiera algo más fuerte para que pueda calmar mi ansiedad con la droga y tengo problemas de cuando no puedo controlar esa ansiedad, quiero seguir consumiendo como estoy consumido y cuando no tengo el dinero, cuando me siento frustrado, me quiero suicidar. Entiendo, Mauricio. Gracias por compartir esta información. ¿Cómo podemos ayudar a este amigo? Bueno, muchísimas gracias por tu pregunta. Y aquí es importante entender también la complejidad justamente del fenómeno suicida, ¿no? Aquí podemos saber que hay dos entidades que están cursando, ¿no? Uno es el consumo de sustancias, que ya de por sí pues causa un daño a mediato y a largo plazo a nivel cerebral. Y el otro es los síntomas de ansiedad que creo que nos refiere, ¿no? Y los síntomas depresivos. Y varias otras aristas como la culpa familiar, ¿no? De no poder ser ese hijo que quisiera. Y aquí hay dos cosas rescatables, ¿no? La primera es que tienes un amigo, en este caso tú que has llamado, ¿no? que es un soporte familiar y es parte de un factor protector para que no ocurra la parte del suicidio en sí, por más que lo piense. Segundo es que ya ha ido a buscar ayuda y nuevamente sería, si tiene sus consultas, volver a pedir una consulta, hablar con su médico tratante. Yo creo que también parte de ahí, de poder comunicar a su médico tratante cuál es su sintomatología actual para ver si puede haber algún cambio de tratamiento o algún aumento de la dosis o en su defecto pues algo más terapéutico también, ¿no? De algún tipo de terapia especificada. Pero justamente la idea es esa, o sea, ya está encaminado. Yo creo que también hay que entender que los medicamentos no funcionan de la noche a la mañana. Claro. Los tratamientos tienen un efecto de acción y que va a haber determinado por cada tipo de medicamento, que puede ser entre 15 a 25 días. Y esos tiempos a veces uno dice, estoy tomando pero no me hace nada. Es porque son los tiempos de las medicaciones. Y probablemente, doctor, si me permite, que Mauricio siga acompañándolo en el proceso, sí, ¿no? Que como bien dice, es un efecto protector también. Vamos a recibir a Carlos Alberto, tiene 68 años y nos está llamando desde Cusco y le voy a rogar que por favor sea muy concreta su pregunta para poder dar tiempo a una buena respuesta. Te escuchamos. Muchísimas gracias, doctor Aguirre. La pregunta es concreta. ¿Por qué la mente humana, en base a la depresión, tienen que
asesinar a otros, suponiendo que ellos también se suicidan. Me refiero a esos suicidas que se ponen cargas de dinamita en el estómago y hacen explotar. ¿Esos son suicidas o qué cosas son? Quisiera que interprete. Excelente pregunta. Ya, fíjate, como le comentaba, el fenómeno suicida es muy complejo. ¿Ya? Y aquí tenemos pues que analizar cada caso en particular, ¿no? Lo que sí le podía comentar es que hay que entender el suicidio como un sufrimiento y una expresión del sufrimiento, independientemente de la causa, porque también, como sabemos, es multicausal. El problema radica es que a veces nosotros nos enfocamos, o mucha gente piensa que el suicida no quiere vivir. Más bien es todo lo contrario. El suicida busca en el suicidio el alivio al dolor que tiene. Ahora, la manera en realizarlo va a depender de su propia experiencia personal, la situación de rencor que quizá tenga a un grupo social determinado, y la manera en que lo hace también puede ir o ir de la mano de situaciones que haya vivido, y obviamente pues habría que evaluar cada caso en particular, ¿no? Claro. Tenemos otra consulta, nos llega a través del WhatsApp. Dice: buenas tardes, doctores. ¿Qué pasa con la persona que está medicada para combatir la ansiedad, pero deja el tratamiento? ¿Podría haber alguna consecuencia? Sí. Hay que entender que en la fase de los medicamentos, yo siempre hablo de 3 fases, y ahí es importante que todos los conozcamos, porque a veces nos quedamos con que tomo el tratamiento una semana y ya no. Hay una fase de inicio, que es el hecho de iniciar una medicación, llámese como se llame, generalmente tarda 21 días, más o menos 7, en empezar a hacer efecto. Estamos hablando de, en un buen término, 14 días y a lo largo pues 28. Esa es la fase 1. Y en esa fase es buscar la dosis adecuada, el medicamento adecuado para la persona adecuada. Y eso puede tardar entre 4, 8 o 12 semanas en promedio. Puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos. Luego viene una fase de mantenimiento. Una fase de mantenimiento es que ya conseguimos lo primero, la dosis adecuada, el fármaco adecuado, bajaron los síntomas, remitieron, y la funcionabilidad social, familiar y colectiva. Eso puede tener un tiempo que es variable, puede ser 6, 9, 12 meses. Va a depender también si ha habido un cuadro previo, por ejemplo, o cuadros pues, que se pueden superponer a lo que tiene. Y luego viene una fase de retiro de la medicación. Entonces, si uno está en la primera fase y deja el tratamiento, pues como no se ha regulado rápido la crisis, los síntomas pueden volver nuevamente. Si está en esa fase de mantenimiento y no se ha logrado todavía lo anterior y deja la medicación, los síntomas pueden volver nuevamente, quizá 2 o 3 meses después. Y eso es parte importante, entender y preguntarle a tu médico psiquiatra cuánto tiempo voy a tomar el medicamento, cómo voy con la medicación, estamos logrando los objetivos. ¿Cuándo siento los beneficios? Para que podamos entender este proceso. Y a veces pues como queremos, lamentablemente estamos en una sociedad donde todo lo queremos de inmediato. Sí. Y hay que entender pues que cada persona tiene su proceso, porque no estamos hablando solamente de fármaco, también tenemos que ir de la mano con un proceso psicoterapéutico. Claro que sí, doctor. Hablando de inmediatez, ¿qué le parece si recibimos la llamada de Antonio? Él tiene 74 años, nos está llamando desde Villa El Salvador, pero vamos a pedirte también que nos esperes, por favor, Antonio, porque es momento de escuchar los titulares de la hora, pero regresamos de inmediato para poderte escuchar con mucha atención. Ya volvemos. Y una manera de seguir adelante y salir adelante es llamándonos para poder despejar sus consultas sobre el tema que estamos tratando. Hoy estamos hablando sobre el suicidio, cuáles son sus señales de alerta. Hemos abierto nuestras líneas telefónicas y estamos muy contentos de recibir tantas llamadas. Voy a recordar las líneas: el 212-4100, 212-7165 y el 0800-13-14-0, que es la línea gratuita para las regiones de nuestro país. Y quiero agradecer especialmente a Antonio, que nos viene esperando en línea. Él tiene 74 años, nos está llamando desde El Salvador. ¿Cómo estás, Antonio? Bienvenido. Villa El Salvador. Buenos días. Buenos días, te escuchamos. Buenos días. Buenos días, señorita. Estoy llamando. Yo he tenido un caso, ¿cómo se llama? Yo soy Antonio. He tenido un caso de diagnosticado de trastorno de pánico. ¿Ya? Y ¿cómo se llama? El médico me recetó la celaticina de 50 miligramos y el Diazepam. Y leí las contraindicaciones y ¿cómo se llama? Y veo que yo tomo pastillas para la presión arterial y todo eso. Y entonces leí las contraindicaciones y decidí hacer el tratamiento terapéutico con un psicólogo. Ya. Bien, Antonio. Empecé a tomar la pastilla, la 75 miligramos nomás. La sertralina, ¿verdad? Sertralina, sí. Por 75 miligramos, o sea, 3 pastillas, 3 comprimidos, sí. Ok.
¿Cuál sería tu pregunta? Pues lo dejé así esporádicamente, ¿no? Esporádicamente me dijo el psicólogo, y entonces estoy haciendo tratamiento. No sé si el dejar las pastillas tiene alguna contraindicación o no, el tratamiento del psiquiatra. Antonio, no nos cortes porque de pronto el médico también quiere intercambiar alguna idea contigo. ¿Te va a escuchar? Sí, mira, es importante entender esto, ¿no? El tratamiento médico tiene unos tiempos, ¿ya? Entiendo que está tomando sertralina, es un inhibidor selectivo. Lo ha suspendido debido a que él acude al psicólogo y al parecer por esa vía, digamos, decide suspender, ¿no? Entonces él está preocupado. ¿Qué pasa? Me dieron el medicamento, empecé a tomarlo y luego lo dejé. ¿Puede pasarme algo? Mira, que los síntomas puedan volver nuevamente. Es más, lo que hay que entender aquí es que el tratamiento debe ser coordinado y consensuado, ¿no? El médico es el que se encarga de ver la medicación justamente y de hacer la supervisión del tratamiento. Si hay algo, ¿no?, que quizá no esté viviendo bien o quizá pues no es lo que esperamos, pues hablar con tu médico tratante para ver si él realmente decide bajarlo o quitarlo. El psicólogo no está facultado para hacer retiro de medicación. Es más, yo te diría pues que si eso es lo que ha pasado, pues cambies de psicólogo, porque realmente el tratamiento debe ser consensuado tanto médico como terapéutico. Y los psiquiatras y los psicólogos trabajamos de la mano justamente para poder evaluar solamente no la implicancia médica del tratamiento, sino también pues el hecho de la mejoría desde el punto de vista comportamental. Entonces, la idea justamente es que nosotros como especialistas no nos contraponemos. Nosotros como especialistas tratamos de trabajar de la mano para el bienestar de nuestros pacientes. Alguien alguna vez me dijo, donde no alcanza a actuar la psicología es donde entra la medicina y por tanto ambas se complementan, ¿no? Por eso yo creo que es bien importante, sin duda. Vamos a recibir a mi tocaya, Sara. Ella está llamando desde Surquillo y tiene 77 años. Sara, ¿cómo estás? Te escuchamos. Muy buenos días, doctor. Voy a ser muy puntual. Soy una persona que hace 5 años he perdido la capacidad de ver a un 80% por una degeneración macular. Y hay épocas en las que me deprimo. Trato de superarlo, trato de empoderarme, pero hay días que pasan cosas que me afectan y me frustran. ¿Cómo puedo manejar esto? Gracias, Sara, por tu pregunta. Bueno, muchísimas gracias. Mira, realmente hay que examinar no todas las aristas de lo que está pasando en este momento. ¿Cuáles serían nuestros factores que nos empujan hacia abajo, ¿no? ¿Cuáles son aquellas que nos jalan para arriba o para abajo? Si esta situación no la has podido tolerar o no la has podido manejar de sobremanera, sí te recomendaría ayuda profesional. Un buen psicólogo, un buen psiquiatra, si es que amerita. En este caso, pues lo importante es buscar la ayuda, porque si estamos viendo que no lo podemos manejar o que se nos va de las manos, es valiente pedir ayuda y buscar justamente eso, ¿no? El apoyo en profesionales. Nos llega una consulta a través del WhatsApp. Buenas tardes, yo tengo 22 años, pero yo presento unas emociones variables. O sea, yo puedo estar feliz, pero en un momento ya estoy muy triste y termino llorando. Porque siento que no puedo hacer nada. ¿Habrá un centro de salud mental a donde yo pueda acudir? Sí, mira, fíjate de que puedes googlearlo. Es más, en la página del Ministerio de Salud puedes ver Centro de Salud Mental y te va a salir la lista de todos, y la idea es que acudas al más cercano a tu domicilio. Y también tenemos la opción de la línea 113, opción 5, donde puede llamar, dar su dirección y ahí le van a orientar cuál centro pudiese acudir. Excelente. Hay varios mitos que van alrededor de el suicidio. Uno de ellos, por ejemplo, es preguntar o hablar sobre suicidio no se debe hacer porque más bien puede provocar el suicidio. ¿Qué le parece si nos da esa respuesta luego de escuchar a nuestros anunciantes? Ya regresamos. 12:49 de la tarde, amigos. Esto es Espacio Vital. Sara Usabal los acompaña en esta edición y sí, queremos decirles que abran los ojos, que miren hacia arriba porque el mundo es hermoso. A pesar de lo que tú puedas sentir en este momento, la depresión, los ánimos que suben y bajan, la situación, la inesperanza, muchas veces nos deprimen, nos angustian, podrían llevar al suicidio. Pero hoy aquí en Espacio Vital te estamos enseñando, orientando de cómo poderlo manejar, identificarlo sobre todo para poder actuar directamente. Estamos con el doctor Yanro Aguirre, quien es médico psiquiatra y jefe del Centro de Salud Mental Comunitaria de La Victoria del Ministerio de Salud. Y doctor, a mí se me pasó unos cortes antes, nos estaba explicando un poco sobre estos 4 pilares de la depresión que no quisiera dejar pasar, ya que estamos en el bloque final de la edición de hoy. Ya, fíjate, uno de los es el pilar fundamental, ¿no? Síntomas, por ejemplo, de la anedonia, la abulia, que se traduce como la falta de voluntad para realizar las actividades cotidianas,
¿no? Y el hecho de no disfrutar las actividades que uno hace. Sin eso, realmente no habría depresión. Por eso se llama fundamental. Okay. Tenemos en otro pilar, tenemos los síntomas somáticos. Dolores de cabeza, alteraciones en el apetito y peso, en la libido y dolores que podamos tener, dolores migrantes, ¿no? Y toda esta parte de los síntomas somáticos. Tenemos comportamentales, disminución en tu atención, tu concentración, tu memoria, tu cuidado personal, que puede estar inhibido o agitado, por ejemplo. Y el último sería el pensamiento, ¿no? Este pensamiento que puede ir desde ideas de minusvalía, desde tristeza, catástrofe, hasta pensar pues, en acabar con nuestra propia existencia. Estos 4 pilares no atendidos pueden, digamos, terminar en un intento de suicidio. Mira, estadísticamente sabemos que aquellas personas que tienen depresión, del 7 al 11% puedan tener ideación suicida correlacionada con la depresión. Entonces estamos hablando que sí, que es un porcentaje letal de la enfermedad que a veces no lo vemos, pero que sí puede estar presente si no se hace algo adecuadamente. Uh-huh. Hay algunos mitos que en realidad son bastante comunes y me gustaría también tocarlos brevemente. Por ejemplo, cuando uno habla sobre suicidio, ¿esto puede provocar que uno se suicide? No, esto es falso y es gracias a Dios que lo has tocado porque muchas personas piensan que si yo le hablo sobre el suicidio le voy a inocular la idea suicida, claro, o voy a hacer que lo haga. Encuentro un familiar triste y de pronto, oye, no te vayas a suicidar, cosas así, eso... Bueno, hay que tener un poquito más de tiempo de decirlo, ¿no? Porque fíjate, la idea es entender de que... Pero es que a veces ocurre, a veces uno en la desesperación puede decir ese tipo de mensajes. Ya, pero la idea justamente en esto es tratar de hablar sobre el suicidio de manera correcta y de manera responsable. ¿Cómo es? Fíjate, hay que entender 2 cosas en este aspecto. Número 1 es que la persona que está sufriendo, que tiene depresión o tiene ese tipo de trastorno y que ya ha pensado en el suicidio, esta idea lo atormenta. Esta idea lo atormenta, quiere drenarla y cuando habla del suicidio contigo, con algún profesional o con cualquier persona, ese nivel de angustia disminuye. Está demostrado científicamente que aquellas personas que puedan hablar abiertamente sobre el suicidio, la idea disminuye y eso retarda, bueno, obviamente tienen que recibir ayuda adecuada, de que este evento no ocurra. Uh-huh. También existe este otro mito de que cuando la gente advierte o habla o dice en algún momento de calor, tal vez me voy a suicidar, es falso, nunca se va a suicidar. El tema del suicidio, hablar sobre el suicidio o manifestar ideas suicidas, hay que tomarla con la seriedad que corresponde. Independientemente que eso quizá pueda haber sido por el calor del momento, no lo sabemos si esto ya es una cuestión intrínseca que haya tenido la persona y que de repente en ese momento lo pueda expresar, ¿no? Como dice, de broma en broma uno dice una verdad. Uh-huh. Entonces yo creo que es importante que toda ideación suicida sea vista con la importancia adecuada y empezar a hablar de esto para ver si realmente pues, necesita o no un abordaje médico, un abordaje psicoterapéutico. De hecho, no podemos terminar la conversación sin antes darle herramienta a la gente que nos está escuchando sobre cómo actuar frente a un posible suicidio. Una de las cosas que mencionó en una de las llamadas de Mauricio, recuerdo que tenía este amigo y dijo, bueno, esto que tú estás haciendo es una medida protectora, ¿no? ¿Cuáles son esas medidas protectoras y qué hacer si sabemos de que alguien está teniendo esas ideas suicidas? Nosotros tenemos, o justamente en el Ministerio también hay guías donde uno puede descargar, ¿no? Sobre todo la guía que tenemos de guía de prevención en suicidio en la comunidad, donde nos dan ese tipo de señales. ¿Qué es lo más importante para nosotros entender? 3 cosas básicas, es un trinomio. Es observar, es escuchar y conectar. Si nosotros observamos las señales de alarma, podemos darnos cuenta de que algo no está bien y dedicarnos a escuchar a esa persona de manera empática para que pueda contarnos lo que le está pasando, tratar de tranquilizarlo. Ser que la persona que sufre sea la que hable y sea la que se pueda desahogar, no juzgando, no dándole experiencias que fueran buenas para uno quizá, claro. No haciéndole ver quizá lo bonito de la vida, porque cuando una persona está triste o con depresión, pues uno ve todo bajo un velo negro. A veces dicen y también... a veces eso puede bajar, ¿no? O puede pisar o mear su autoestima. Y en esos momentos a veces uno utiliza la frase, bueno, pon de tu parte, esa es una de las frases más catastróficas que puede pasar a una persona que sufre de depresión, porque no es porque quiera poner de su parte, es porque lamentablemente es como que tú le dijeras a una persona que se ha fracturado la pierna, mira, ¿sabes qué? Pisa bien para que se te quite el dolor, porque es un problema que va más allá de un comportamiento, va a un sistema, algo sistémico que le imposibilita poder realizar sus actividades cotidianas, porque la persona que sabe lo que es una depresión no es algo voluntario, porque quien la sufre no quisiera estar así, y es importante que vean la ayuda adecuada
adecuada. Y lo último es conectar esas personas con los medios de soporte, con familiares, con amigos, con redes sociales y con medios comunitarios dentro de su comunidad. Y que esta situación pueda llevar también con profesionales. O sea, hay que conectarlo, familia, donde tu entorno, y los profesionales adecuados para que pueda haber un apoyo y soporte adecuado. Entonces, un poco si resumimos esto que nos acaba de explicar, en primer lugar, escuchar a esta persona, ser asertivo en el mensaje que se le da de respuesta, tratar de conectarlos, o sea, ayudarlos a socializar. Digamos que primero es observar las señales de alarma. O sea, si yo me estoy dando cuenta que un amigo mío se está aislando, mi familiar se aísla, está irritable, está pensando negativamente, regala sus cosas, entonces ya nos puede alertar a que algo no está bien. Sentarnos, escuchar de manera empática, tratar de no juzgar todo lo que está viviendo y más bien conectarlo con otros familiares, con algún personal de salud o con una situación donde se sienta cómodo para que estas ideas puedan disminuir y obviamente recibir la ayuda médica y terapéutica adecuada. Nos ha ingresado otra consulta, esta vez nos han escrito a través del WhatsApp, dice: tengo 43 años, soy una persona que está rodeada por su familia, pero interiormente me siento sola. ¿Eso también forma parte de la depresión? Es un síntoma, no te puedo decir con eso que me has dicho que realmente sea depresión o no, pero sí es una señal de alarma de ver que algo no está bien en mi entorno y buscar ayuda. O sea, a veces vemos al psiquiatra o al psicólogo con un estigma que hay lamentablemente, que solamente las personas que están locas van al psiquiatra o al psicólogo. No, si tú te estás dando cuenta que hay algo que no está bien, nunca está de más un chequeo. Lo peor que puede pasar es que te digan que no es depresión. Claro. Pero, ¿y si lo es? Y si realmente este es un síntoma que te está avisando de que tienes un problema más allá de algo que puedas tolerar y que dentro de las consultas médicas y psiquiátricas te dan las herramientas para salir de ello, yo creo que es preferible ir por lo segundo que por lo primero, ¿no? Totalmente. Nos entra otra consulta, dice: yo necesito ayuda, las deudas me tienen una terrible depresión y muchas veces pienso en el suicidio. Cuando están mis familiares trato de estar tranquila, hago mis cosas normal, me quedo sola y solo quiero dormir. Yo trabajo, pero la situación económica está mal, ya no saco para pagar las deudas. Todo lo malogra la panadería, necesito ayuda, por favor, soy Maribel. Todos me dicen que estoy muy bien, pero si supieran lo que estoy pasando por dentro. Sí, lamentablemente a veces la depresión es una procesión que se lleva internamente y ahí es donde justamente tenemos que ver el punto hasta dónde es importante guardarte algo y hasta dónde es comunicárselo con los demás. A veces guardártelo para ti no es la mejor opción, es incluso comunicarte con tus familiares, hacerles entender qué es lo que te está pasando. De repente pueden buscar más ayuda, ¿no? Si es en este caso el punto de vista económico, de cómo apoyarte, o en su efecto ver la parte médica exclusivamente de la parte depresiva para que pueda haber un tratamiento, porque a veces cuando estamos en el velo negro de la depresión vemos todo bajo, o sea, vemos como una especie de nudo donde al final vemos algo que donde no hay salida. Y eso obedece pues lamentablemente pues a un proceso de vida o un proceso situacional donde estas aristas no nos ayudan a ver quizá la respuesta que puede estar ahí, pero como estamos sumidos en todo este proceso no la vemos. Sí, qué importante, doctor, todo lo que nos ha dicho el día de hoy. Yo estoy segura que muchas de las personas que nos están escuchando hoy conocen un poco más todo lo que va detrás de estas ideas suicidas y las cosas que tenemos que hacer justamente para poder afrontar. Yo quisiera pedirle que recuerde, por favor, a dónde pueden acudir o llamar las personas que tienen alguna inquietud o se sienten mal en este momento. Mira, actualmente el país tiene un proceso de reforma en salud mental. Tenemos los centros de salud mentales comunitarios, hay 248 a nivel nacional. Tenemos la opción del 113 opción 5 vía telefónica, donde hay psicólogos que puedan orientarte, ya sea para darte alguna respuesta inmediata o inmediata en ese momento, o en su defecto pues referirte o orientarte a dónde debes ir a buscar la ayuda adecuada. Pero yo creo que lo más importante es empezar a hacer una introspección y ver si realmente hemos cambiado nuestro estado de ánimo, si nos sentimos tristes, si nos hemos aislado, si quizá hemos dejado de hacer cosas que antes nos gustaban. Es importante chequear, es preferible pecar de exceso que por defecto. Totalmente de acuerdo, doctor. Y yo no me quiero despedir sin antes recordar estos 4 puntos que hemos tomado nota de lo que tan valiosamente nos ha comentado. Observar los signos de alarma, escuchar de manera empática, sin juzgar, conectar con los medios de soporte, los amigos y, por supuesto, los centros de salud mental. Esos centros de salud mental comunitaria que están en diferentes regiones de nuestro país, en todas las regiones, nos dice, doctor. Es importante saber que existen y que está la línea 113, opción 5, para poder buscar
buscar ayuda. Quiero agradecerle muchísimo al doctor Yanro Aguirre de Dios, quien es médico psiquiatra, jefe del Centro de Salud Mental Comunitaria de La Victoria del Ministerio de Salud. Amigos, la edición de hoy de Espacio Vital ha llegado a su fin. Yo muy contenta de poderlos acompañar en este tiempo